Yoshua, bueno, ellos se fueron al templo, ¿verdad? Ellos tienen algunas cosas que hacer allá, entonces están congregándose. Bueno, apenas, allá empezamos a las 11, todavía están en camino al templo, pero hermanos, como siempre, ¿verdad? Es una bendición, es un gozo estar con ustedes. Les amamos en el Señor. Gracias a Dios, hermano. ¿Y cómo les decimos, hermanos? Bienvenidos. Y qué bueno que están aquí con nosotros. Y bueno, ahora sí, los pequeñitos pueden pasar a su clase. Todos los niños, los jóvenes ahora se van a quedar acá porque hay que aprovechar, ¿verdad? Cuando hay predicador invitado, para que puedan escuchar, ¿verdad? También el mensaje de la palabra de Dios, que sin duda va a ser de grande bendición para nuestras vidas. Y los hermanos, pues que están de pie, que puedan pasar y que puedan ir tomando también lugar, que puedan acomodarse. Aquí en esta parte del medio ya se desocupó y ahí ya los niños nos dieron chance, ¿verdad? Por acá también creo que hay otro, está libre también acá, al lado, ¿no? Ah, no, ahí está nuestra hermana Neri, ya le ando quitando su lugar, hermana Neri. Perdón, ¿verdad? Perdón. Pueden pasar. Ahí está. Bien, hermano, pues, hermano, que el Señor te use, que el Señor toque nuestros corazones, es nuestro deseo. Muy buenos días, hermanos. Gracias, hermano. Qué bendición es poder estar con ustedes, como les decía hace un momento. En verdad, disfrutamos este tiempo de compañerismo y poder servir al Señor también aquí con ustedes y sobre todo compartir la palabra de Dios, compartir el propósito que Dios tiene para con nosotros, en lo que están ahorita esforzándose. Platicaba con Sammy cuando me hizo la invitación. Desafortunadamente la semana pasada no pude estar, hermanos, perdónenme, ¿verdad? Pero bueno, hoy fue el tiempo, ¿verdad? Y cuando me invitaba Samuel, me comentaba acerca del proyecto que tienen, el deseo de compartir de la palabra de Dios como iglesia. Y bueno, yo quiero animarles a esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es urgente predicar el Evangelio de Cristo. Es una urgencia que tenemos como iglesia, ¿verdad? Yo creo que muchos hemos escuchado esta palabra, la palabra urgencia. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra urgencia? Por ejemplo, algo que tiene que ser solucionado de inmediato, ¿no es cierto? Esto es urgente, tenemos que dejar unas cosas y solucionar este problema. Esto nos lleva a dejar de lado cosas para ir y solucionar lo que es urgente, lo que demanda nuestra atención. Así que, hermanos, cuando hablamos del Evangelio de Cristo, cuando hablamos de compartir el Evangelio de Cristo o de predicar el Evangelio de Cristo, estamos hablando de una tarea que urgente, de una tarea urgente. Así que el tema de esta mañana se llama la urgencia de anunciar el Evangelio de Cristo. La urgencia, y quiero en el desarrollo del tema, quiero ser muy claro en esto que estoy diciendo, ¿verdad? Es una urgencia, hay que dejar algunas cosas para atender la urgencia, pero más adelante estaré explicando muy bien esto, la urgencia de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en las manos de Dios y pedirle de su ayuda para este tiempo. Padre, te damos gracias porque podemos estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra con libertad. Gracias por la Iglesia Bíblica Bautista Monte Sinaí. Señor, gracias por mis hermanos que con amor, con dedicación, con compromiso se congregan en este lugar, mi Dios. Padre, ahora que abriremos tu palabra, yo quiero suplicarte que tú nos enseñes lo que necesitamos, Padre mío. Que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que tu palabra toque nuestros corazones, nuestras voluntades también, mi Dios, sean movidas a tu voluntad. Ayúdame, Padre, a poder compartir tu palabra con tu poder, de tal manera que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de esto. Amén. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Así que el tema se llama la urgencia de anunciar el Evangelio. Hermanos, desde que el hombre pecó, hay una urgencia
de predicar el evangelio de salvación, ¿sí? Desde que el hombre pecó, existe esta urgencia. En la palabra de Dios encontramos muchos versículos en donde Dios nos muestra esta urgencia de ir, predicar, de acercarte, de conocer del Señor. Por ejemplo, ayúdenme, hermanos, buscando en su Biblia, Isaías capítulo 1, y vamos a dar lectura desde el verso 18. Isaías capítulo 1, por favor, ayúdenme buscando esta porción. Vamos a estar buscando varias porciones, así que ustedes me van a ayudar con su Biblia, ¿verdad? La tengan ahí lista a la mano para estar buscándolas. Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Estamos allí? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como blanca lana. Sigamos. Si quisiereis y oyereis, comeríais el bien de la tierra. Si no quisiereis y fueseis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Qué tremenda porción, hermanos. Pero vean, el corazón de Dios, ¿cuál es? Dice el versículo 18, venid que luego, venid luego. Esa palabra luego es prontitud, no es el luego mexicano, ¿verdad? Cuando nuestra esposa nos dice, cambia ese foco, ¿qué le decimos? Luego, ¿verdad? Ya después a los 6 meses nos vuelve a recordar esto. Bueno, esta palabra no es ese sentido. Luego es prontitud, es urgencia, es ven pronto. Y dice Jehová, venid luego y estemos. ¿De qué manera, hermanos? A cuenta. ¿Con quién? Con Dios. Con Dios. Necesitamos esto. Y sigue Isaías escribiendo y diciendo, si vuestros pecados fueren como la grana. ¿Qué va a pasar con esto, hermanos? Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es lo que Dios quiere. Es el corazón de Dios para la humanidad. Pero también tenemos un Dios justo, ¿no es cierto? Por eso dice el versículo 19, si quisiereis y oyereis, ¿qué pasará, hermanos? Comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esto es una realidad, hermanos. Dios quiere que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero también Dios es justo y Dios ha dicho que la paga del pecado es muerte. ¿Para quién aplica eso? Para todo aquel que no quiso reconocer la salvación en Cristo Jesús. Así que el Señor nos dice, venid luego. Miren, veamos otra porción. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Está ahí cerquita de Isaías. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 y versículo 19. Ezequiel capítulo 3, verso 18 y verso 19. ¿Estamos allí? Léalo conmigo. ¿Qué dice? Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Te das cuenta lo que Dios dice? Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea, ¿qué, hermano? Apercibido. Sí, para que el impío conozca que en Dios hay salvación, que en Dios hay perdón de pecados, que en Dios hay una vida nueva. Si tú no le hablares para que fuese apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío, ¿qué pasará con él?
morirá por su maldad, pero su sangre, qué tremenda porción, su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Qué responsabilidad tan grande tenemos en esta porción, hermanos. Pero también algo importante, Dios nos mandó a convertir personas. Tú no conviertes a las personas a Cristo, yo no convierto a las personas a Cristo. Nuestra labor es ir y apercibirles de su mal camino. Si ellos se vuelven a Dios, qué bendición. Pero para nosotros es dada esta encomienda. Regresemos a Isaías capítulo 55, hermanos. Isaías capítulo 55 y veamos el versículo 1. Otro versículo de invitación, de urgencia. Isaías 55, versículo 1 nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Sigamos. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. ¿Esto denota urgencia, hermanos? A los sedientos, venid a las aguas. Venid, inclinad vuestro oído y venid a mí, dice el Señor. Oíd y vivirá vuestra alma. Vivirá vuestra alma. Hermanos, encontramos en la Biblia muchos versículos hablando de la urgencia de predicar el evangelio, de tener ese encuentro con nuestro Dios. Uno más, por favor. Oseas capítulo 5. Oseas capítulo 5, verso 15, por favor. Oseas capítulo 5. Aprovecho para tomar agüita en lo que lo encuentran. Ojalá no me acabe la botella, ¿verdad, hermanos? Ahí está Oseas, yo en la mañana lo revisé y sí está en la Biblia, hermanos. Oseas capítulo 5, ¿ya estamos allí? Versículo 15, por favor. ¿Qué dice Oseas 5:15? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Versículo 1 del capítulo 6, ¿qué dice? Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Vean nada más lo que Dios, el corazón de Dios para con su pueblo. Volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y mira el versículo 1 del capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Hermanos, el Señor Jesucristo habló también de esto. Vayamos a Mateo capítulo 11, versículo 28. Estamos viendo la urgencia de predicar el evangelio. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. ¿Estamos allí? ¿Qué dice, hermanos? Léanlo conmigo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Juan 4:29, hermanos. Juan 4:29. Juan 4:29. ¿Tienen allí? Juan capítulo 4, versículo 29. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Quién dijo estas palabras, hermanos?
La mujer samaritana, cuando llega a su aldea, Sicar, después de estar en el pozo, les dice, venid, vengan, vean a este hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Venid. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 9, hermanos. Hechos 16, 9. Hechos capítulo 16, versículo 9. ¿Estamos allí? ¿Qué dice, hermano? Léanlo conmigo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ve nada más, hermanos. Le muestra Dios esta visión a Pablo. Este varón allí en Macedonia, de pie. ¿Y qué estaba haciendo este varón? Rogando y diciendo, ¿qué decía? Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué ayuda necesitaba este hombre? La ayuda de la salvación. De salvación. Así que, hermanos, anunciar el evangelio es algo urgente. Es algo urgente. La palabra de Dios, hermanos, nos insta a reconocer o a conocer el tiempo en el cual estamos. Dice Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11 nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Qué interesante este versículo. Pablo dice a la iglesia, y esto conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo estamos viviendo, hermanos? ¿Cuáles son los tiempos en los cuales nos estamos enfrentando hoy día? Hay una frase que se ha usado en la Biblia y es una realidad, la frase de los últimos tiempos o de los últimos días. En los postreros días, dice Pablo, se levantarán hombres amadores de sí mismos. Así que, hermanos, nosotros debemos mirar a nuestro alrededor y conocer cuál es el tiempo. ¿Cómo está nuestra sociedad, hermanos? ¿Cómo está la vida de los que están a nuestro alrededor? ¿Cómo está nuestra sociedad en Querétaro? Hermanos, ¿Querétaro necesita de Cristo, sí o no? Sí necesita de Cristo. Vivimos en una ciudad bonita, ¿no es verdad? Una ciudad cómoda. Y ya ahora que se abrió 5 de febrero, más cómoda todavía. Vivimos en una ciudad tranquila. No estamos preocupados como en otras ciudades lo que está pasando, lo que se está viviendo tristemente. Vivimos bien en Querétaro, es verdad. Muchos llegan a Querétaro, ¿verdad? A establecerse aquí. Yo le he dicho, Señor, si tú me llamas a otro lado, solamente cámbiame de delegación o colonia, pero que siga siendo en Querétaro, ¿verdad? Hermanos, porque estamos a gusto. Pero, ¿cómo está Querétaro? Moralmente y espiritualmente Querétaro está mal, terriblemente mal. Ocupamos primeros lugares en alcoholismo, ocupamos primeros lugares en mujeres abandonadas, ocupamos primeros lugares en divorcios, ocupamos primeros lugares en embarazos en adolescentes, ocupamos muchos de esos primeros lugares a nivel república, hermanos. Querétaro necesita de la palabra de nuestro Dios, y la palabra de Dios allí en Romanos 13:11 nos dice, conociendo el tiempo, la cronología de lo que está pasando, el Señor está cerca y cada vez más cerca por su iglesia. Pero mira la exhortación que nos dice el apóstol Pablo, es hora de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos del sueño, es hora de despertar, es hora de activarnos como iglesia, de hacer verdaderamente lo que corresponde a la iglesia de Cristo.
Es hora de levantarnos, hermanos, del sueño. Es hora de despertar. Es hora de estar conscientes de lo que vivimos y de la realidad que enfrentamos y de lo que va a pasar con las personas que no le estamos compartiendo el evangelio. Y agrega Pablo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hoy está más cerca Cristo de venir por su iglesia. Esa esperanza bienaventurada que nosotros tenemos, la manifestación gloriosa de nuestro Señor, cuando Él venga por su iglesia, hermanos, y eso no tarda. Cada día es peor vivir en este mundo, ¿no es cierto? Cada día es peor guardar tu santidad en este mundo. Cada día las luchas son más grandes. La ira de Dios está por desatarse sobre este mundo, pero qué bendición es saber que Cristo nos libra de la ira venidera. Él no tarda, Él viene por nosotros, pero en tanto que Él llega, según Pablo en este versículo, es hora de levantarnos del sueño. Cada día que pasa, nuestro Señor está más cerca. Este capítulo 13 de Romanos nos llama a sujetarnos a las autoridades, a amar al prójimo, a consagrar nuestra vida al Señor, ser revestidos por Él. En el corazón de nuestro Señor siempre estuvo la urgencia del mensaje de salvación. Así que nosotros debemos armarnos de ese mismo sentir. Se leía hace rato en Lucas 10, a la verdad la mies es mucha, la mies es mucha. El mundo es grande, ¿no es cierto? No veamos el mundo, veamos Querétaro, una ciudad ya de 2 millones de habitantes, es mucho. La mies es mucha. Y los obreros somos pocos y a veces dormidos. Y el Señor decía, rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. La tarea es grande, hermanos. La tarea es grande, pero si tú y yo no nos armamos del mismo sentir de Cristo, de la urgencia que Cristo siempre tuvo en predicar el evangelio, entonces los años pasarán y solamente seremos un grupo de personas congregadas los domingos, cantando a Dios, llenándonos de conocimiento, pero no dando nada del conocimiento que hemos adquirido de la palabra de Dios. La urgencia es grande. Ahora bien, hay un método esencial para cumplir con esta urgencia. Hay un método. Y algo, hermanos, que debemos ver y que debemos aceptar como iglesia del Señor y que tal vez estamos descuidando esto, es el descuido en el evangelismo, hermanos. Como iglesia del Señor Jesucristo, hemos descuidado muchas veces el evangelismo, el compartir el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque en ocasiones, como iglesia, nos hemos preocupado mucho por la capacitación de la iglesia, lo cual es bueno. Yo no estoy en contra de la capacitación. Debemos capacitar a los hermanos, tenemos que enseñarles. Tenemos que mostrarles lo que la Biblia dice, cómo hacerlo, cómo desarrollarlo. Y para esto necesitamos capacitación. Y damos cursos y damos muchas cosas en la iglesia. Pero en ocasiones dedicamos tanto tiempo a la capacitación que descuidamos lo esencial. Ir y predicar el evangelio. Ir y compartir el evangelio. Te repito, no estoy en contra de la capacitación. En la iglesia también capacitamos a los hermanos. El punto es cuando no guardamos un equilibrio en esto. ¿Sí? La evangelización, hermanos, es vital para la iglesia. Evangelizar es lo que trae vida a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, nos preocupamos por preparar conferencias para la familia,
¿verdad? Y hablamos de la familia y jóvenes, varones, damas, en fin, preparamos en la mente del pastor y aquí nosotros somos los responsables, es una realidad y estamos pensando en cómo ayudarles porque vemos que hay problemas en la familia, vemos que hay problemas en la juventud y no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de la iglesia, de lo que está viviendo la iglesia y entonces empezamos a preparar conferencias como estas y bueno, si llega un invitado pues ahí le damos también el mensaje de salvación, pero en muchas ocasiones la prioridad no es la evangelización. Entonces esto es algo en lo que las iglesias, incluyéndonos nosotros, no estoy hablando de los otros, sino estoy hablando de mí mismo como pastor en mi iglesia allá en el Roble, hemos descuidado la evangelización. ¿Dónde están las campañas evangelísticas? ¿Dónde están las campañas evangelísticas que se hacían hace 20 o 30 años? Que comenzaban el lunes y acababan el domingo. Hoy hacemos un esfuerzo evangelístico, una campaña el sábado o el mismo domingo y rogamos a Dios que llegue por lo menos un invitado, ¿no? Pero antes, iglesias, muchas iglesias hacían campañas evangelísticas largas y las iglesias llenas y con invitados que escuchaban la palabra de nuestro Dios. ¿Dónde están los esfuerzos evangelísticos que llegamos a hacer o que debemos hacer como iglesia? Hoy en día, hermanos, esto es una realidad y esto trasciende también hasta nuestro compañerismo bíblico bautista al que pertenecemos. Hoy día no hay un evangelista de tiempo completo en el compañerismo. ¿Sí me explico? Entonces, algo no estamos haciendo bien. No estamos siguiendo el método esencial que el Señor Jesucristo dejó para la evangelización. Ahora, ¿cuál es ese método? Tenemos que ir a la raíz. Vamos al comienzo de la iglesia. Vamos a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. El libro de los Hechos, capítulo 2. Y vemos aquí la explosión de la iglesia. Pero ¿cuál fue el método que siguieron? Es ahí donde debemos aprender, es ahí donde debemos fijar nuestros ojos y mirar qué hizo la iglesia para nosotros seguir lo mismo. El mismo ejemplo, el mismo método. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1, nos dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lee verso 4, ¿qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Acuérdate que este era el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, y llegaba mucha gente a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y dice el versículo el 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Qué pasa, hermanos? Les oímos hablar en nuestras lenguas
las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto. Aquí en esta porción encontramos el elemento esencial para la evangelización, para la predicación del evangelio. Ahora ya viene el tiempo de la prueba y del examen, hermanos. Una pregunta, a ver, ¿cuántos van a aprobar el examen? ¿Descubriste cuál es el elemento esencial para la evangelización? ¿Lo descubrieron? ¿Cuál es? ¿El Espíritu Santo? ¿Cuál es? A ver, estar juntos, unidos, y ahí van bien. El Espíritu Santo, claro, es un elemento esencial. Pero ¿qué dice la porción? ¿Estaban unánimes? ¿Estaban juntos? ¿Eso es el elemento esencial? ¿Qué otro detalle resaltan en esta porción? ¿Cuál es el elemento esencial para la evangelización, hermanos? ¿Qué más? Es correcto. Versículo 4. Versículo 4. ¿Qué dice, hermano? Léelo una vez más, el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron todos qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo? ¿Qué pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, entendemos bien la porción, ¿verdad? O sea, hablaban en otras lenguas. La palabra lengua aquí es idioma. Hablaban en otros idiomas y el mismo contexto nos declara esto, ¿verdad? Porque a veces hay grupos que no aplican la palabra de Dios como debe ser y dicen que estas lenguas son lenguas angelicales, ¿verdad? Y que cuando tú eres lleno del Espíritu, entonces comienzas a hablar en otras lenguas que nadie entiende, que nadie conoce, ¿verdad? Y según son lenguas angelicales, donde en la palabra de Dios, en el único lugar donde se habla de lenguas angelicales es en Corinto, en la carta a los Corintios, donde Pablo exhorta a la iglesia. Acuérdate, las cartas a los Corintios son cartas de exhortación, ¿sí? Y Pablo está diciendo, si hablase lenguas angélicas, pero está hablando de una forma exagerada, porque también dice, si yo entregase mi cuerpo y no tengo amor, ¿verdad? Y luego dice, si hablase lenguas angélicas o angelicales, pero de ahí en fuera no se nos vuelve a mencionar este punto. Ahora pregunto, ¿cómo hablan los ángeles? ¿En qué idioma hablan los ángeles? Pues cuando Gabriel le habló a María, María le entendió, ¿no? Cuando el ángel enviado a Daniel para revelarle las 70 semanas le habló, le entendió, ¿no es cierto? Ellos hablan en la lengua que entiende la persona. Y el mismo contexto de Hechos 2 nos los dice, de cuántas regiones estaban allí. Y estaban sorprendidos y decían, ¿no son estos galileos? Entonces, ¿cómo es que yo estoy escuchando las maravillas de Dios habladas por estos hombres en mi propio idioma? Así que, hermanos, el versículo 4 es fundamental para llevar a cabo la evangelización en este mundo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos del Espíritu, comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Comenzaron a hablar el evangelio de nuestro Dios. Y partiendo de allí, hermanos, podemos ver a la iglesia en acción, compartiendo la palabra, llevando el evangelio, pero bajo este elemento esencial, bajo este método esencial, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Mira, busca por favor, bueno, estamos allí en Hechos capítulo 2, bueno, una vez más, el 4. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar
en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Fueron llenos del Espíritu Santo. Así que la llenura del Espíritu Santo nos lleva a cumplir la voluntad de Dios. Entonces aquí podemos aplicar una lógica. Si la iglesia no comparte del evangelio, ¿es por qué? ¿Por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no es cierto? Pero es una realidad, hermanos. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo, hermanos, cuando recibimos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra alma, en ese mismo instante, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pregunto, ¿en toda su plenitud, sí o no? Sí, Él está allí. Así que cuando hablamos de llenura, no quiere decir que cuando recibimos a Cristo nos dieron una pequeña cantidad del Espíritu y tenemos que irnos llenando de Él. No, la llenura del Espíritu Santo o la palabra llenura, su sinónimo para poderlo comprender mejor es control. Así que la llenura del Espíritu Santo es el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando estos creyentes fueron llenos o controlados por el Espíritu Santo, lo que hicieron fue comenzar a hablar acerca de las maravillas de Dios. Fue lo que hicieron. Hablaron, compartieron. Fueron controlados por el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es el que da el poder para cumplir con la tarea que nos ha sido asignada por el Señor, ¿no es cierto? ¿Qué dice Hechos 1:8? Lo sabemos de memoria, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. ¿Poder? ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando seas controlado o lleno por el Espíritu Santo. Recibiréis poder. ¿Y para qué nos sirve? Según Hechos 1:8. ¿Para ser qué? Testigos. Un testigo es el que da fe de lo que vio, de lo que vivió, de lo que sabe. Y entonces Cristo nos dice, ustedes tendrán el poder del Espíritu Santo para ser mis testigos y seréis testigos ¿en dónde, hermanos? En Judea, en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de África, a países musulmanes, y predicar y compartir y dar mi vida, cuando no has ganado ni a uno solo aquí en Querétaro. ¿Cómo te quieres ir allá? ¿Sí me explico? Comienza con tu Jerusalén. Comienza con lo que tienes a tu alrededor. Después Dios te va a dar el poder para ensancharte más, buscar más, abrir obras en otros lugares. Y Dios puede levantar de estas iglesias, de sus iglesias, hombres que vayan o la misma iglesia hasta lo último de la tierra, establecer algo. Pero debemos comenzar con el orden establecido por nuestro Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que, hermanos, algo importante también, la llenura del Espíritu Santo es un mandamiento que encontramos en la Biblia. Es un mandamiento, no es una opción, es un mandamiento. Hay un versículo muy claro, ¿no? Efesios 5:18. ¿Qué dice, hermanos? Efesios 5:18. Búsquenlo y ayúdenme a leerlo. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu, ser controlados por el Espíritu. Hermanos, es esencial para servir al Señor con eficacia. Si la iglesia
no está llena del Espíritu Santo, si la iglesia no está controlada por el Espíritu Santo, nos costará servir al Señor. Nos costará llegar a la meta que el Señor ha establecido, ¿no es cierto? Hace rato citaba el pastor el Salmo 103 o 103. Mirad cuán bueno, 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es esencial también para la iglesia. Es como el buen óleo, ¿verdad? Y luego, después de que describe la bendición de la armonía y de la unidad en la iglesia, el salmista dice, porque allí envía Jehová bendición y ¿qué cosa? ¿Y qué cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué es vida eterna? ¿Qué es vida eterna? ¿Qué es? ¿No es salvación? ¿En dónde envía Dios esto? En una iglesia que está controlada por el Espíritu de Dios. Ese es el método, hermanos. Ese es el método que debemos seguir. Y los apóstoles lo sabían y los apóstoles lo hicieron. Mira, cada vez que predicaban la palabra, se nos menciona esto. Mira, busca por favor Hechos capítulo 4, en el versículo 8. Hechos 4. Hechos capítulo 4, versículo 8. ¿Estamos allí? ¿Qué dice? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el 12, hermoso versículo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Este valor que Pedro tuvo no fue porque él era, iba a decir Juan sin miedo, pero en este caso sería Pedro sin miedo, ¿no? Es porque él estaba antes de pararse frente a esas autoridades y desafiar a las autoridades con el mensaje de salvación. Antes de eso él estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y entonces él pudo pararse con estas personas y declararles la salvación en Cristo Jesús. Versículo 31, ahí mismo de Hechos 4, versículo 31. ¿Qué dice, hermanos? Cuando hubieron orado, estamos hablando de la iglesia, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y luego qué dice, hermano? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Queda claro el método? Fueron todos, dice la Biblia, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos, controlados por el Espíritu Santo y hablaban ¿qué? Con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Necesitamos de la llenura del Espíritu para desarrollarnos en el servicio al Señor. Lo que hagamos, si no estamos llenos del Espíritu, no será de agrado para nuestro Dios. Y miren, hermanos, esta es también una exhortación como a la iglesia. A mi misma iglesia lo hice, me lo hago constantemente. Conforme pasan los años, en la iglesia nos volvemos expertos en hacer ciertas cosas, ¿no? En dirigir un programa, en dirigir un grupo, en predicar. Nos hacemos expertos en eso. ¿Pero qué si lo que hacemos solamente lo hacemos porque ya lo aprendimos a hacer
Y el Espíritu, exactamente, en nuestra fuerza, pero no está el Espíritu de Dios controlando nuestra vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si eso es una realidad? No hay un impacto. No hay cosas que puedan venir para la gloria de nuestro Dios, porque no será con agrado. Si nos presentamos delante de Él a nuestra manera, no será de agrado. Dios lo estableció así desde un principio, cuando enseñó a cómo deben acercarse a Él a través de las ofrendas, ¿te acuerdas? Adán les enseñó a sus dos hijos la manera. Uno obedeció y se acercó como Dios lo enseñó y lo bendijo Dios. Y el otro desobedeció y se acercó como él quiso. Y no hubo bendición por parte de Dios. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, y estamos desarrollando el plan de Dios en la iglesia, esto no traerá agrado a nuestro Dios. La iglesia fue llena del Espíritu y testificó. La iglesia fue llena del Espíritu y tuvo valor, tuvo la convicción y el poder para ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Si nosotros no estamos compartiendo el Evangelio, déjame ser directo en esto, es simplemente porque no estamos llenos del Espíritu de Dios. Y como no estamos llenos del Espíritu de Dios, no tenemos el corazón de Dios por el perdido, ¿no es cierto? Y cada día estamos nada más preocupados por nuestra vida. ¿Qué comeremos y qué beberemos? ¿No es verdad? Nada más estamos preocupados por nuestra vida, por nuestro bienestar, y estamos tronándonos los dedos y estamos suplicándole a Dios que nos ayude y que Él abra las puertas y se derramen las bendiciones para salir de nuestros problemas. O a veces estamos envueltos en tantas cosas. ¿Y los perdidos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? No estamos teniendo el corazón del Señor. No estamos teniendo la carga del Señor Jesucristo. No estamos teniendo la carga y la convicción que tuvieron los primeros creyentes. Simple y sencillamente porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Analicemos nuestra vida. Analicemos nuestro servicio. Veamos si es el poder del Espíritu que está con nosotros. Si estamos llevando a la iglesia a vivir en el poder del Espíritu Santo. Si nosotros mismos cuando hablamos, abrimos nuestros labios y compartimos el mensaje, el poder es del Espíritu de Dios. Analicemos, hermanos, nuestra vida. Hay este elemento tan importante que desarrollar en nosotros. Ahora, he estado hablando de la llenura del Espíritu, pero tal vez haya ahí una incógnita. ¿Cómo me lleno del Espíritu? ¿Cómo le hago para llenarme del Espíritu? ¿Orando? ¿Orando me puedo llenar del Espíritu? ¿Pidiéndoselo a Dios puedo llenarme del Espíritu? ¿En oración? Yo creo que no. Yo creo que puedes pasar mucho tiempo orando, Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu, lléname, y no te va a pasar nada. Hay un versículo paralelo a Efesios 5:8, que es Colosenses 3:16. Busquen, por favor, Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Estamos allí? Colosenses 3:16. ¿Estamos allí? ¿Qué dice, hermano? Léalo conmigo fuerte. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo, ¿qué? More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Estas porciones no son similares a la de Efesios 5:8, donde habla más bien ser llenos del Espíritu y nos muestra el beneficio que trae la llenura del Espíritu Santo. Así que, hermanos, nosotros nos llenamos del Espíritu Santo a medida que nos llenamos de la palabra de Dios. Porque la llenura del Espíritu Santo es el control de Dios en nosotros. ¿Y dónde encontramos el plan de Dios para nuestra vida? En la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros no podemos ser llenos del Espíritu Santo si no estamos llenos de la palabra de Dios. Ahora, quiero hacerte una pregunta, pero contéstala en tus adentros. No lo hagas audible. ¿Cuánto tiempo pasas estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo meditas en la palabra de Dios? ¿Cuánto obedeces de la palabra de Dios? ¿Cuánto ha transformado tu vida la palabra de Dios en esto que llevamos del año? ¿Sí me explico? Queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero nuestra Biblia está cerrada. Y la dejamos en la cajuela del coche para que no se nos olvide el domingo, ¿no? Y queremos ser llenos del Espíritu, pero nos conformamos con el versículo que nos mandó un amigo allí, y ya. Y queremos ser llenos del Espíritu. Y nos ponemos a ver predicaciones en el YouTube. No es malo que veas. Porque yo les decía a la iglesia, después de esto de la pandemia, decía, ven mucho y leen poco. Dios te va a hablar a ti a través de su palabra. Dios tiene algo preparado para ti a través de su palabra. Dios tiene un mensaje para ti en su palabra, pero no lo vas a descubrir si la palabra de Dios está cerrada. Y entonces, ¿cómo queremos tener vidas fructíferas? ¿Cómo queremos tener vidas que estén cumpliendo con la voluntad de Dios? ¿Cómo queremos ganar almas para Cristo cuando no estamos llenos del Espíritu de Dios? Cuando la palabra de Dios no mora en abundancia en nosotros. Cuando la palabra de Dios la tenemos ahí arrinconada nada más. ¿Cómo la iglesia va a tener poder si no estamos siendo controlados por el Espíritu de Dios? Hay una cosecha que cegar, hermanos. Así que manos a la obra. Debemos recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando le dice a sus discípulos, cuando ellos estaban preocupados porque comiera allí en la aldea de Sicar con la mujer samaritana, que fueron a comprar comida y les decía, coman, Señor, y ya luego sacaron sus conjeturas, tal vez alguien les dio de comer y todo. Cuando Cristo les dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega, ¿verdad? Cristo les dice a sus discípulos, alcen los ojos, olvídense de la comida, alcen los ojos, miren cuántos están viniendo de Sicar a nosotros, vean el trabajo que tenemos que hacer, vean lo que tenemos que desarrollar, el tiempo es ahora, el tiempo es hoy. No necesitamos tener grandes capacitaciones para compartir el evangelio, hermano. ¿Te acuerdas del endemoniado Gadareno? Le rogó a Cristo que lo dejara ir con él. Le rogó al Señor, déjame ir contigo. ¿Y qué le dijo el Señor? No se lo permitió. Ve a los tuyos y cuéntales las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. No le dio ni un curso exprés de evangelismo. Simplemente le dijo, ve y cuenta las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Luego hay hermanos que dicen, es que pastor, apenas tengo 20 años en el cristianismo y no sé cómo compartir el evangelio. No necesitas más que compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida. El poder transformador de Cristo en tu vida. El perdón de tus pecados.
compartirlo con la palabra de Dios. Hermanos, Cristo les dice, alza los ojos, mira. Hermanos, alcemos nuestros ojos, miremos a nuestro alrededor. Los campos están blancos, están listos para la siega. Así que hay que retomar las cosas esenciales, ¿no? Compartir el evangelio en campañas. Regresar, si ahora ya nos permiten una vez más regresar al hospital, vayamos, compartamos el evangelio. Pero sobre todo, hermanos, hay algo que yo he estado observando estos últimos años en nuestra iglesia principalmente. No hemos recibido tanto crecimiento al tocar puertas y compartir el evangelio. Lo hacemos, sí lo hacemos. No somos muy constantes en hacerlo, pero lo hacemos. Hay personas que nos escuchan. Hay personas que nos dicen que reciben a Cristo, pero nunca vienen a la iglesia. Otros grupos nos han cerrado muchas puertas, ¿no? Otros nos dicen, ya les dijimos que no queremos nada con ustedes. Pues espérame, yo no traigo atalayas, yo traigo la Biblia. Algo mucho mejor para ti. Pero yo he visto que hay una urgencia, hermanos, para desarrollar el evangelio. Y la urgencia es mirar primero lo que tenemos nosotros. Cada iglesia tiene un potencial evangelístico. Cada iglesia tiene un potencial evangelístico. Y es lo que debemos comenzar a explotarlo. ¿Cuál es el potencial evangelístico de Monte Sinaí? ¿Cuál es? Y esto que les digo, yo lo leí en un libro y se me hizo muy interesante. Y este pastor habla acerca de eso, de evangelismo, del crecimiento. Y él decía, cada iglesia tiene un potencial evangelístico que debemos atender. Dice, ¿cómo sacamos el potencial evangelístico de una iglesia? ¿Cuántos estamos esta mañana aquí congregados, hermanos? ¿Cuántos? ¿Alguien que sea bueno para contar? Porque yo soy bueno, pero exagero mucho. ¿Cuántos estaremos? ¿Unas que 50 personas? ¿Más o menos? ¿60 personas? 60 personas. Ok. ¿Cuál es el potencial evangelístico de Monte Sinaí ahorita con 60 personas? Este hermano decía, cada persona que va a la iglesia, por lo menos, tiene 5 personas a su alrededor que no conocen de Cristo. 5. Entonces multipliquemos 60 por 5, ¿cuánto es? 300 es su potencial evangelístico. 5 personas que tú tienes a tu alrededor que no conocen de Cristo. Si tú comienzas a llevarles el evangelio a esas 5 personas y a traerlas a tu iglesia, la iglesia va a crecer. La iglesia va a crecer. No dejes de tocar puertas, háganlo, lo están haciendo. Ayer le hablé al pastor, estaban tocando puertas, síganlo haciendo. Pero qué mejor es cuando tú vas con un amigo tuyo y le dices, Cristo hizo esto en mi corazón. Tráiganlos. Enfóquense en ellos. Traigan. ¿Por qué? Porque hay un peligro y un riesgo muy grande. Hay un riesgo muy grande que todas las iglesias lo enfrentamos. Cuando la iglesia empieza a envejecer. Y no me estoy refiriendo a hermanos mayores de edad. Me estoy refiriendo a hermanos que ya tienen muchos años en la iglesia, que ya son viejos cristianos. Eso es un peligro y es un riesgo que la iglesia corre. ¿Por qué? Porque tú cuando ya pasas 5, 10 años en la iglesia, tu círculo de amistad, ¿en dónde está? En la iglesia. Y entonces si yo te pregunto, ¿cuál es tu potencial evangelístico? Decir, pues yo no tengo a lo mejor 1, o tengo 2, pero no tengo más, porque toda mi vida está alrededor de la iglesia. Y ese es un peligro. Es un peligro que la iglesia empiece a envejecer. Porque tú cuando se gana a alguien para Cristo, su potencial evangelístico, ¿cuánto es, hermano? No son 5,
Es un montón de gente, ¿no es cierto? Y entonces la iglesia así comienza a revitalizarse. Y entonces la iglesia empieza a enfocarse en lo que es bueno, en lo que es importante, es compartir el evangelio y que lleguen las personas. También se necesita una iglesia fortalecida para atender a los que lleguen, ¿no? Y ahí está la iglesia para atenderlos, para enseñarles, para discipularles, para encaminarlos en sus primeros años en el cristianismo. Hermanos, pero si nosotros dejamos pasar el tiempo, nuestro potencial evangelístico va a ser nulo y nos vamos a convertir en una iglesia bonita, sí, agradable, bien padre, con festejos y con todo, pero nada más. Y nos va a gustar venir a la iglesia cada domingo, sí, me siento a gusto, están mis amigos, adoro a Dios, canto a mi Señor, escucho la palabra. Y tan, se acabó. Eso no es lo que Dios quiere para su iglesia. ¿Qué hizo la iglesia, hermanos? La iglesia fue llena del Espíritu y compartió el evangelio. La iglesia fue llena y compartió. Así que, hermanos, busquemos ese potencial evangelístico. Y de verdad, yo les animo a que hagan una lista de 5 y vayan por ellos. Les doy una buena noticia, no necesitas invertir ni un peso. En una campaña evangelística inviertes dinero, ¿no es cierto? Invitas a un predicador, le dan una ofrenda generosa. En cambio, así no van a invertir ni un solo peso, porque ustedes van a ir con estas personas, les van a compartir del evangelio del Señor. Esto abrió mucho mi mente. No es fácil llevarlo a la práctica. Pero hagámoslo. Comprométete. Haz una hojita con tus 5 potenciales evangelísticos. Y ve por ellos. Y tráelos a la iglesia. Gánalos para Cristo. Decía un predicador, una iglesia muerta es una contradicción de términos. No hay tal cosa como una iglesia muerta. ¿Es viva o no es iglesia? Pero luego agrega, sin embargo, puede estar moribunda. No permitamos eso, hermanos. No permitamos que nuestra iglesia muera. El Señor nos ha dejado con un propósito en esta iglesia. El Señor te tiene aquí por un propósito. Y Dios quiere cumplir su propósito en ti, hermano. Y la Biblia nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Y debemos ir y rogar y predicar y compartir el mensaje de salvación. Cuando llegamos al libro de los Hechos, que nos dice que hubieron 120 personas congregadas en el aposento alto. ¿Te acuerdas de esa porción? 120. En el libro de los Hechos se necesitaron 120 personas para alcanzar a 3,000. Y luego a 4,000 varones. Y luego a una multitud. Hoy se necesitan una multitud para ganar a 120, ¿no? Regresemos a la Biblia y veamos lo que nos dice su palabra. Hay una urgencia por predicar el evangelio. Hay una urgencia. Y para lograr esa meta, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. La pregunta es, hermano, ¿tú estás lleno del Espíritu? ¿El Espíritu está controlando tu vida? ¿Andas en el Espíritu? ¿Vives en el Espíritu? ¿El fruto del Espíritu es evidente en tu vida? Si no es así, hoy es un buen día para hacer un alto y decirle, Señor, perdóname. Perdóname. Me comprometo a partir de hoy llenarme de tu palabra. Quiero ser un instrumento útil en tus manos. Quiero ser un instrumento de honra para ti. Quiero tener tu corazón.
Quiero tener tu misma motivación. Poder compartir el evangelio de salvación. Hermanos, hoy es un buen día para esto. Están en una etapa hermosa de compromiso, de trabajo. Yo les doy este consejo. Pónganlo en la práctica. Seamos llenos del Espíritu. Y Dios añadirá, ¿no? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añade a través de sus instrumentos, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a estar pasivos. El Señor te usa y Él añade, Él trae. Allí envía, Salmo 133, allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Es lo que queremos? Es lo que queremos, hermanos. Trabajemos, seamos llenos del Espíritu. Dejemos atrás. Si hay algún pecado en tu vida, déjalo atrás, entrégaselo al Señor. Si hay algo que te está estorbando, déjaselo al Señor. Y pecados son todos, los visibles y los que solamente tú conoces, y Dios lo sabe. Entrégaselos al Señor. Que el Espíritu de Dios te llene, te controle, y que tu boca sea abierta para compartir las maravillas de Dios. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar, por favor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Y Padre, yo te suplico que tu palabra toque el corazón de cada uno de nosotros. Hay una urgencia por compartir tu palabra, Señor. Hay una urgencia, tú mismo nos enseñaste. Pero Padre, lo que es una realidad es que a veces hemos fallado en hacerlo. Y hemos fallado porque se nos ha olvidado lo esencial. El primer paso, ser llenos de tu Espíritu. Señor, yo quiero suplicarte que en esta mañana tú hagas una obra extraordinaria en esta tu iglesia, mi Dios. Que tu palabra haya tocado el corazón de mis hermanos. Que tu palabra haga algo en el corazón de mis hermanos, Señor. Y que tu nombre sea glorificado esta mañana. Así como estás orando, hermano, con tus ojos cerrados. Yo no sé si haya alguien que diga, pastor, esto es una realidad. Y si yo no estoy cumpliendo con el llamado de mi Dios, con el mandato de mi Dios, es porque no estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Hoy quiero rendirle mi vida al Señor. Hoy quiero arreglar cuentas con Él. Hoy quiero pedirle perdón a mi Señor. Yo no quiero que el pecado me siga obstruyendo. Hoy quiero rendirme a mi Señor en consagración. Y hoy quiero hacer un compromiso con mi Dios de que su palabra estará en abundancia en mí. Y que su control, su llenura de su espíritu será evidente en mi vida. Hoy quiero hacer un compromiso con mi Señor. Hoy quiero ser de bendición para mi iglesia. Quiero ser un instrumento en las manos de mi Dios en esta iglesia. Pero primero tengo que arreglar mis cuentas con el Señor y pedirle que Él me ayude, me controle, me llene a través de su palabra con su Santo Espíritu. Yo no sé si hay alguien esta mañana que quiera hacer un compromiso así con Dios. Es urgente, hermano. Habrá alguien que diga, pastor, ayúdeme a orar. Hoy quiero hacer un compromiso con Dios. Levanta tu mano, déjame orar por ti. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Bendito sea Dios, gracias a Dios. ¿Puedes bajarla? Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, ore por mí? Gracias a Dios, bendito sea Dios. Yo quiero hacer un compromiso con mi Dios. Yo quiero dejar todo ese pecado que me está obstruyendo. Quiero que el Espíritu de Dios me controle a través de su palabra. ¿Alguien más? Gracias a Dios, bendito sea Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, bendito sea Dios. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, ayúdeme a orar? Hoy es un compromiso, pero también busca ese potencial evangelístico, hermano.
Yo no sé cuántos hoy esta mañana también se quieren comprometer y decir, pastor, yo quiero ir por esos 5. Que el Señor me dé la fortaleza para hablarles, la sabiduría y sobre todo la llenura para hablarles. Habrá alguien que diga, pastor, ayúdeme a orar porque yo me comprometo a buscar a 5, por lo menos a 5, y llevarles el evangelio de salvación. ¿Habrá alguien que quiera comprometerse así con Dios? Gracias a Dios, bendito sea Dios, gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Dios está haciendo cosas hermosas en esta iglesia, hermanos. Aprovechemos esto. Padre, te doy gracias por tu palabra y por los corazones sensibles. Mi Dios, que hoy sea un parteaguas en esta tu iglesia. Y que muy pronto, mi Dios, sigamos viendo aún más bendiciones derramadas en este lugar. Que tú envíes vida eterna en este lugar, Padre mío. Te lo suplico. Ayuda a mi hermano Samuel, al pastor. Síguelo fortaleciendo. Síguele dándole de tu sabiduría, mi Dios. Ayúdalo en todo momento. Guarda su vida, Padre Santo, y la de su familia. Los pongo en tus manos. Y pongo en tus manos esta iglesia. Y mi Dios, que esto sea un parteaguas para esta tu iglesia. Y que muy pronto, mi Dios, personas lleguen al conocimiento de tu verdad a través de mis hermanos. Amén. En Cristo Jesús te lo suplico. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios por el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, si hubiese alguna persona, hemos hablado sobre la gran necesidad, la urgencia de predicar las buenas nuevas de salvación, de predicar el evangelio. Pero si hubiese alguna persona que aún no tiene la seguridad de que al morir va a estar en la presencia de Dios, yo le invito a que le pregunte a la persona que le invitó, ¿verdad? Que pueda hablarle más. ¿Cómo es eso? ¿De qué estaba hablando el pastor en cuanto a esas buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Que él lo tocó, ¿verdad? Y que habló acerca de eso, para que usted pueda tener esa seguridad. Porque es urgente, hermanos, que predicamos el evangelio y hagamos nuestra lista, como decía el pastor, ¿verdad? Esas 5 personas, si usted tiene más, pues hágalo, ¿verdad? Pero creo que es algo muy importante, ¿verdad? El que nosotros, pues, podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón y en esa oración continua, diaria, que le pidamos al Señor para que el Señor nos guíe a un alma, que el Señor nos conceda almas por esas personas que están cerca, por nuestro Jerusalén, por aquellas personas en nuestro trabajo, por aquellas personas en nuestra familia, por aquellas personas en nuestra colonia, personas cercanas a nosotras. Estemos orando, ¿verdad? Hagamos esa lista. Más adelante, ¿verdad? Estaremos compartiendo, tendremos ahí también tiempos para orar específicamente por esas personas, para que en este año podamos verles venir a los pies de nuestro Señor. Y que el Señor nos dé esa palabra, esa sabiduría, pero principalmente que seamos llenos del Espíritu Santo, para poder hablar y compartir del evangelio. Y vamos a entonar, hermanos, un canto de que nos habla acerca de que hoy, el pastor hablaba, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios, hoy es tiempo, ¿verdad? De salvación. Hoy es el tiempo en el cual debemos predicar y compartir las buenas nuevas de salvación. Quiero invitarles, hermanos, a que se pongan en pie y que entonemos este coro. Hace mucho tiempo que no lo entonamos, pero quiero invitarles, hermanos, para que lo recordemos. Decía, ¿verdad? Pensamos en México, pensamos todo el mundo, pero necesitamos pensar en nuestro Querétaro, ¿verdad? Este canto dice, en México todos tienen que saber, pero podríamos ponerlo, en Querétaro todos tienen que saber, ¿verdad? Que Jesucristo es Dios y Él es Rey. Vamos a entonarlo. Hoy es tiempo de compartir, es el día, no hay que esperar. Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar. A Cristo debemos levantar, a Cristo debemos exaltar. En México todos tienen que saber que Jesucristo es Dios y Él es Rey. Lo vamos a predicar, lo vamos
vamos a proclamar. México, vamos a cambiar. Hoy es tiempo de compartir, es el día, no hay que esperar. Tú y yo debemos hablar, es tiempo de actuar. A Cristo debemos levantar, a Cristo debemos exaltar. En México todos tienen que saber, Jesucristo es Dios y Él es Rey. Lo vamos a predicar, lo vamos a proclamar. México, vamos a cambiar. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar, que ese sea nuestro deseo, hermanos, que sea una urgencia en nuestro corazón. Como veíamos, tenemos una gran responsabilidad, pero también hay una gran necesidad. Una gran necesidad en nuestro país, hay una gran necesidad en nuestro Querétaro, hay una gran necesidad a nuestro alrededor, hermanos, y es tiempo de que compartamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que seamos esos testigos, como decía el pastor, ¿verdad? Esos testigos de nuestro Señor Jesucristo y que proclamemos la verdad. Vamos a continuar con nuestro programa. Despedimos a los hermanos que están en la transmisión, ¿verdad? Gracias a Dios porque pudieron acompañarnos, pudieron estar con nosotros. Y bueno, pues queremos invitarles a que pues muy pronto puedan estar con nosotros aquí de manera presencial, y aquellos que no pueden, ¿verdad? Por alguna razón de enfermedad, pues que puedan seguir conectándose con nosotros. Hermanos, les mandamos un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga.